Señores, seguimos en lo que es este espacio enfocado, como siempre, la participación cada viernes la doctora Catherine Medina, que nos visita desde el Centro Odontológico Medina para tratar temas interesantes, sobre todo lo que usted tiene que saber sobre su salud bucal. Doctora, ¿qué tenemos para hoy en la audiencia de Enfocado? ¿Qué tal, Robert? Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante y que estamos viendo ahora en estos últimos tiempos, por eso quise traerlo a colación. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la periodoncia. Sí. La periodoncia, Robert, no es más que una especialidad dentro de la odontología que se encarga de trabajar lo que es los tejidos de soporte del diente, tanto su diagnóstico como estudio y tratamiento de estas estructuras, dígase huesos sobre todo y encía. Muy bien. Es un tema, Robert, muy interesante, ya que en estos últimos meses hemos estado viendo un incremento de pacientes que sufren de esta patología. Y bien es bueno poder hablar a la población que puedan saber, que puedan reconocer cómo y cuándo tengan esta enfermedad en boca y cuándo deben acudir al dentista. Ok, doctora, usted dice cómo tenerla en boca, pero muchas veces tenemos enfermedades toda una vida en la boca y no podemos darnos cuenta. ¿Cómo qué síntomas, qué tipo de situación podemos identificar con esta situación, doctora? Así es, Robert. Lo bueno de la mayoría de las enfermedades que se encuentran en cavidad oral es que con simples chequeos rutinarios y con diagnósticos somos capaces de poderla detectar a tiempo. Sí. Siempre y cuando, claro está, el paciente pueda ir a la consulta. Pero realmente es el caso también de la enfermedad periodontal, que por ejemplo un paciente que tenga un sangrado, un paciente que tenga movilidad en sus dientes, sí. Un paciente que se le vean los dientes más alargados, que sus dientes hayan cambiado de posición, sí. Es muy probable que esté sufriendo de enfermedad periodontal. Ya regularmente estos síntomas, muchos de ellos se pueden ver en una enfermedad periodontal que ha avanzado. Sí. Regularmente comienza con una gingivitis y el problema mayor es el sangrado cuando está en sus inicios. El problema de la enfermedad periodontal es que al ser una enfermedad indolora, que sí. el paciente no muestra, no lo identifica exactamente, dolor ni nada. No lo identifica y muchas veces lo ignora porque sí. No hay un dolor como tal. Okay. Entonces venimos haciendo mucho hincapié en este tema porque un paciente que tenga una gingivitis se maneja mucho más fácil que un paciente que ya haya desarrollado una periodontitis, y lo ideal es que el paciente no llegue ahí. Un paciente que se realiza sus chequeos cada 6 meses, que visita a su odontólogo, ni siquiera llega a una gingivitis, porque es detectable realmente muy fácil. Se ven encías enrojecidas, encías inflamadas, sí. Encías sangrantes, que el doctor de una vez puede detectarlo. Pero ya cuando un paciente se olvida e ignora estos síntomas, sí. Que su boca le está avisando, pues entonces es cuando se desarrolla ya la enfermedad periodontal y se agrava, porque okay. Ya no solamente incluye la parte de las encías, sino también que también afecta el hueso. Okay. Y ya esto es más preocupante. Doctora, perdóneme, porque usted habla ya de agravarse y tal vez nosotros cuando nos dicen agravar es porque el sangrado, pero consecuencias que esto pudiera tener más allá de la cavidad vocal, porque por lo que usted me explica, esto puede expandirse tal vez a otras partes del cuerpo o afectar cualquier otro órgano del cuerpo. Así es. Primero, que sí se agrava en la boca, porque sí. Esto lleva a pérdidas dentarias importantes, ya que, bueno, todas las piezas son importantes, pero las piezas dentales que más se pierden son las que más le preocupan a los pacientes, porque son las piezas anteriores, tanto superiores como inferiores. Okay. Recordemos que estas piezas dentales tienen una sola raíz, entonces cuando el hueso se comienza a perder, que se produce por la enfermedad sí. periodontal, los dientes se aflojan con mayor facilidad en esas zonas. Okay. Y entonces ahí es cuando el paciente se comienza a preocupar. Pero es importante recordar que la enfermedad periodontal se debe a un acúmulo excesivo tanto de placa bacteriana como de las mismas bacterias que son realmente que la conforman. Entonces estas bacterias viajan en conjunto a la comida, a la saliva que tragamos, y pueden ir a cualquier parte de nuestro cuerpo, sobre todo a nuestro corazón, que está realmente cerca. Que hay un nivel de peligro muy exactamente, alto. Por eso es tan importante el paciente acudir a su consulta, el poder realizar sus limpiezas cada 6 meses y poder evitar esta enfermedad, porque bien como dije, la placa bacteriana es la causante y siempre estamos produciendo placa.
Doctora, ¿cuál es la diferencia entre placa y sarro, como a veces solemos llamarle nosotros? Bueno, la placa bacteriana es más, es la que se forma, por ejemplo, nosotros terminándonos de cepillar. Es una placa que se forma aunque no estemos comiendo. Usted se cepilla alrededor de 7, 10 minutos, Sí. ya esta placa comienza a formarse. Es una placa blanda que se puede remover con mucha facilidad. Ya cuando tenemos el sarro o las piedritas que Sí, podemos sí. ver en boca, estas piedras ya con el tiempo, cuando se dejan, se calcifican y se ponen muy duras. Se adhiere a los dientes y ya para el paciente es muy difícil quitarlas. También tenemos un problema que es que estas placas se van alojando en la parte interna, o sea, la parte del diente, pero donde se comunica con la encía, y entonces ahí se pierde. La encía Sí. como que la arropa en un sentido, cuando la encía se inflaman, y entonces ya el paciente ni siquiera la ve. Ok. Muchas veces comienza a acumularse y se interpone una y otra, Sí. y se forman costras muy grandes. Ok. Y esto sigue sin dolor, o sea, todo este procedimiento que te cuento, hay sangrado, muchas veces hay movilidad, hay pacientes que ya comienzan a supurar pus porque la infección llega a un nivel Oh, en que hay Dios. supuración, pero nada de esto duele en la Sí. mayoría de sus casos. Todo es más a nivel de higiene y estético, porque lo que Exactamente. usted dice, las piezas Exactamente. se pueden caer, desprender de la boca porque no hay base de hueso ni de nada. Se va perdiendo. Muchas veces estas piezas quedan ya atrapadas en lo que es la misma placa. Y ya cuando el paciente, por ejemplo, va a realizarse su tratamiento periodontal, pues las piezas realmente están en el aire. Cuando se quita toda esa placa, toda esa costra que es que le está sosteniendo justamente, ya entonces no queda nada. Y ya son piezas que lamentablemente hay que extraerlas. Oh, Aún no Dios. estén cariadas porque ya no es un tema de caries. Sí. Es un tema de tejido de sostén del diente. Si no hay tejido de sostén, si no hay hueso, si no hay encía, entonces obviamente el diente se pierde. Doctora, perdóneme, porque a veces estos son temas que no se tratan frecuentemente en la televisión, Sí. por lo que significa esto y el nivel de profundidad que tiene. Pero estamos hablando, doctora, de extraer piezas, no tanto por asuntos de daño, sino porque la alternativa, la única que tenemos es extraerla, doctora. No hay otra alternativa en este sentido. Así es, no, Robert. Ya cuando la movilidad de estas piezas se clasifica en grado 1, 2 o 3, está en un grado 3, que es el grado ya que hay más movimiento, Sí. estas piezas, su pronóstico no es bueno. Entonces, la opción es extracción, porque no es una pieza, como te dije, que está doliendo, no es una pieza que está cariada, o sea, las piezas muchas veces están íntegras. Sí. El problema es que no hay de qué sostenerlas, no hay de qué agarrarlas, son piezas de una raíz. Finas regularmente, piezas inferiores. Entonces la opción ya es retirarla, hacerle su extracción y ya reponerla con prótesis dentales. Pero Lamentablemente. me imagino de ahí para allá lo que significa este proceso de las prótesis, a todo Sí. lo que tiene que someterse el paciente pudiendo prevenir esto, ¿eh? Así es, la odontología ya está muy avanzada. Muchos pacientes se sienten conformes con los trabajos de prótesis y felices en tal caso, pero no es lo ideal. O sea, lo ideal no es llegar ahí. Lo ideal siempre es poder prevenir y si bien vemos las enfermedades periodontales o la gingivitis se puede prevenir con pasos que son simples, o sea, una simple visita, sus limpiezas cada 6 meses. Sí. Entonces, haciendo esto usted se evita tener que hacer extracciones, posteriormente tener que colocar prótesis y yo entiendo que es mucho. El paciente regularmente valora esto ya cuando está en una situación muy crítica. O sea, mientras está en el proceso, mientras no hay dolor, mientras él puede manejar la situación, que en eso muchas veces pasan hasta años, Sí, el sí. paciente postergando visitas al odontólogo. Tenemos pacientes adultos ya con 40, con 50 años que nunca han ido a un odontólogo. No, para nada, doctora. Exactamente. Entonces, recordemos que la odontología, o sea, un paciente sano debe de ir cada 6 meses. Un paciente con 40 años está acumulando todo lo que viene creándose en la boca sin él saberlo, Sí, muchas veces porque no hay dolor. Entonces, el paciente ya viene a valorar esto cuando hay pérdidas y se lamenta. Dice, bueno, si hubiese ido antes, Sí. hay cosas que son realmente prácticas de hacer, fáciles de hacer, pero lamentablemente la ignoramos. Doctora, usted ha dado un punto muy importante, lo que tiene que ver con la prevención, pero ante situaciones ya, como usted ha dicho, que son bastante avanzadas. Hay casos que ya luego de asistir, de tener la presencia en boca del paciente, puede atacarse y de manera erradicar este mal
hasta que no vuelva a aparecer. ¿Es posible? Sí, claro que sí. Siempre se puede realizar esto, pero siempre y cuando sea un paciente que se comprometa. No. Porque como vuelvo y te digo, como es la causa es la placa que siempre se está acumulando y la bacteria que en la boca vive millones, Sí, sí. entonces es algo que debemos de mantener bajo control. Sí. O sea, el paciente no puede ir a hacerse un tratamiento periodontal, perfectamente rehabilitarse, estar bien, eliminar el sangrado y demás, y luego olvidarse. Si se olvida, ¿qué pasa? Vuelve de nuevo la enfermedad, Sí. porque vuelve igual el acúmulo de placa, etcétera, etcétera. Entonces es algo que es como un círculo, que debemos de darle siempre su seguimiento. Pero siempre que el paciente dé su seguimiento y pueda hacerse sus limpiezas, esto se mantiene bajo control totalmente. Muy bien. Doctora, Así es. usted hablaba en su intervención de lo que tiene que ver con el daño que esto le pudiera provocar a su corazón, situaciones mayores que pudieran pasar. ¿Sería posible que nuestra audiencia se pueda poner en contacto con usted para hacer un chequeo, una evaluación, por lo menos, doctor, en primer orden, poder buscar la manera de prevenir una situación que luego usted no tenga que salirlo de un odontólogo para donde su cardiólogo? Pero Así tal vez es. no solamente donde su cardiólogo, sino también donde su gastroenterólogo, a raíz de la situación que estas bacterias pudieran provocar en su cuerpo. Claro ¿Cómo que sí, podemos Robert. prevenir esto, doctora? Nos lo podemos prevenir Sí. asistiendo, nos pueden encontrar en los teléfonos 809-536-8763 y al 829-808-1877. Nos pueden escribir o llamar y hacer su cita y con gusto le vamos a atender. Muy bien, excelente, doctora, porque como bien le he dicho, esto no se dice a diario en la televisión, Así pero es, es un tema que hay que tomarlo en cuenta para prevenir algún tipo de daños mayores, ¿eh? así es. Como siempre, doctora, agradecer a usted la gentileza de abandonar su consulta, el espacio de sus pacientes, para venir a brindarle a la audiencia de Enfocado estas importantes recomendaciones y más aún prevenir situaciones que pudieran ser mayores. Centro Odontológico Medina siempre dispuesto a apoyar a Enfocado, ¿eh? Así es, Robert. Muchas gracias, doctora, ¿eh? Señores, no se muevan de ahí, seguimos con el contenido de esto que es Enfocado.